Lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Libro de los Hechos, capítulo 6, del verso 5 adelante. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La institución del orden de los diáconos por los apóstoles nació por una necesidad de servicio en la iglesia. En la iglesia se necesitan servidores, pero no todos están dispuestos a servir. Los apóstoles no podían atender todos los problemas que surgen en la iglesia, en una iglesia local. Y la salida fue que ellos mismos, el pueblo, los creyentes, puedan escoger a 7 personas con un liderazgo indiscutible. Hechos, capítulo 6, del verso 1 al 3. Todos queremos que la iglesia crezca, pero los problemas también crecen. Hechos 6, 1 adelante. En aquellos días, dice, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen ustedes, hermanos, entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hasta aquí el enemigo no había podido parar la multiplicación de creyentes en la iglesia primitiva. Lo intentó de muchas formas, pero no pudo. Ni por oposición, ni por intimidación. Por eso trató por otro lado, corromper la iglesia por dentro. Para estorbar la obra estaba tratando de dividir para reinar. La pelea y la división comenzó con un grupo de cristianos griegos que, según ellos, estaban reclamando sus derechos, llenos de celos por la distribución diaria de alimentos en medio de las viudas. El buen tiempo había terminado. Ahora tenían que edificar la iglesia que estaba en plena organización. En la iglesia se juntaban en lugares específicos para ayudar a los que tenían necesidad, y ahí surgió esa pelea interna. Por eso, antes de que se divida el pueblo, que se peleen los griegos con los judíos, ofrecieron los apóstoles una solución. Hechos 6:4. Nosotros, dijeron ellos, vamos a persistir en la oración y el ministerio de la palabra. Porque en realidad este es el ministerio principal de un apóstol, la oración y la palabra. Como la iglesia primitiva
tomó la responsabilidad de ayudar a las viudas judías y a las viudas griegas, porque estas mujeres no tenían ningún tipo de apoyo para su manutención y ellas, por gratitud, podían servir también en la iglesia. El celo entre creyentes es algo terrible en todas las iglesias del mundo. Y siempre somos ministrados a pasar por alto los celos, porque los celos destruyen matrimonios, destruyen la relación entre hermanos, destruyen la relación entre amigos y destruyen la relación entre familia. La propuesta fue: nosotros no podemos dejar de orar. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de estudiar las Escrituras. No. Y en eso uno tiene que ser tajante. Llegan las visitas a la hora de la oración, no puedo atenderte, estoy en oración. Aunque uno esté sentado en un sillón. Y la gente lo tiene que entender. Porque si el líder, el apóstol, no está en oración y no está en la palabra, va a venir a tratarlos, pero de otra manera. Los va a ofender. En cambio, la exhortación, el consejo, la dirección, cuando viene de Dios, no puede uno refutarla. Por eso dijeron ellos: busquen ustedes, entre ustedes, busquen 7 personas, pero tengan en cuenta estos requisitos para que se encarguen de la situación. Los requisitos eran: primero, tenían que ser 7 varones. 2, tenían que tener buen testimonio, porque el carácter es lo más importante para los apóstoles. 3, tenían que ser llenos del Espíritu. 4, también tenían que ser llenos de sabiduría. La idea general es que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es que estos hombres debían ser espirituales y prácticos. Y eso sí se convierte en una combinación difícil de encontrar. 5, llenos de fe, pero una fe práctica. Así que los escogieron ellos, los trajeron delante de los apóstoles, porque iban a ser ellos los encargados de un trabajo difícil. El trabajo en realidad era sencillo y práctico, pero tenían que estar calificados espiritualmente para que sean respetados. Cuando los encontraron, les trajeron y dijeron: son estos. Aquí Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Esteban, Nicolás, el prosélito de Antioquía. Los apóstoles oraron por ellos. Les impusieron las manos, no para el sacerdocio, sino para el servicio, marcando una diferencia grande en el propósito del diaconado, que es el don de servicio en práctica. Y mientras la predicación de la palabra continuaba en Jerusalén, muchos también sacerdotes obedecían a la fe y se convertían a Cristo. La iglesia en Jerusalén estaba creciendo, había crecido rápidamente, porque en la primera predicación se convirtieron 3,000 personas, sin contar las esposas y los niños, las mujeres en general. La segunda predicación trajo 5,000, o sea que casi de la noche a la mañana aparecieron aproximadamente unas 20,000 personas en la iglesia. Todos los días ellos compartían todo lo que tenían juntos. Y Esteban fue uno de los 7 hombres elegidos para ayudar a repartir la comida y asegurarse de que todos recibieran un trato justo. El verso 8 de Hechos 6 dice: Esteban,
Uno de los diáconos estaba lleno de gracia y de poder de Dios y hacía entre el pueblo señales y prodigios. Pero el verso 9 dice, había una iglesia una sinagoga, en vez de iglesia, sinagoga llamada de los libertos. La iglesia de los libertos tuvieron un gran problema relacionado precisamente por el poder y la influencia de Esteban con sus oyentes. Lo mismo que sucede hoy en día. La diferencia entre iglesias son problemas doctrinales, más de formas que doctrinales, porque las personas que empiezan estos problemas son gente así como los de la sinagoga de los libertos, que se mueren de celos, se mueren de envidia, porque no tienen una experiencia diaria con el Señor, le falta poder, le falta sabiduría de Dios. Entonces a ellos les gusta discutir lo que no saben. Y son discusiones áridas, estériles, improductivas, que no llevan a ninguna parte, porque lo único que pretenden es aparentar que están interesados, entre comillas, por la pureza e integridad de la doctrina, cuando no saben ni qué es doctrina. Este fue el caso del problema de la iglesia de los libertos con Esteban el diácono. No podían resistir, no admitían, no toleraban la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Verso 10, confirma lo que digo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y por eso decidieron comenzar una batalla doctrinal en su contra. Esteban habló valientemente a los líderes judíos acerca de su fe en Jesús. Estaban tan enfocados en lo que ellos creían y se enojaron tanto que lo sacaron de la ciudad y le lanzaron piedras para matarlo. Y mientras estaba muriendo el primer líder de la iglesia cristiana, le pidió a Dios todavía que no les tomes en cuenta este pecado, que los perdone por lo que le estaban haciendo. Esteban sabía que Dios había enviado a Jesús para rescatar a todos de las cosas que hacen mal. Todo era parte del plan de Dios para que pudiéramos ser amigos de nuevo con Él. Dios perdona cualquier pecado que nosotros hayamos hecho para que podamos comenzar de nuevo. Pero ¿qué era lo que tenía Esteban que enfureció a la iglesia de los libertos? ¿Sabe qué tenía? Unción. Conocía la palabra, tenía una relación personal con Dios y ellos lo sabían porque lo estaban mirando. Era una luz de conocimiento, Esteban, de la palabra. Y eso los atemorizó. Temían que su sinagoga se desplomara, porque la sinagoga ellos la habían construido, pero en realidad no estaban interesados en la verdad de Dios. Entonces Esteban viene a representar un movimiento vivo que nace, que surge dentro de una institución muerta, trayendo frescura a un pueblo que busca la verdad. La iglesia de los libertos representan a los que son formados por la institución y han aprendido a vivir sacando provecho de ella. Su falta de contacto con el mundo los encierra en sí mismos a tal punto que no pueden entender las cosas espirituales. Y así no pueden beneficiar a nadie, no pueden beneficiar a otros. Solo invertían sus energías en cuidar la iglesia para que nadie se escapara
de su influencia. Entre los apóstoles elegidos por Dios y los elegidos por hombres hay una gran diferencia, y es la oración y el conocimiento de la palabra. ¿Hay apóstoles elegidos por hombre? Hay. Porque así como hay buenos apóstoles, hay falsos apóstoles. Así como hay buenos profetas, hay falsos profetas. Así como hay buenos evangelistas, hay falsos evangelistas. Así como hay buenos pastores, hay falsos pastores. Y también buenos maestros y falsos maestros. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Con la palabra. Los apóstoles elegidos por Dios saben que Dios los eligió y usan valientemente la palabra. Los apóstoles elegidos por los hombres aman la institución, son cobardes, no se animan a hablar cuando el piso se les mueve y no van a hacer ninguna alianza que amenace su posición institucional. Y cuando la situación es así, no hay lealtad a Dios, sino lealtad a una institución que se ha convertido en una subcultura donde Dios forma parte. Pero Dios no es el primero porque desconocen la cultura del reino. Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído a Esteban a hablar blasfemias en contra de Moisés y contra Dios. Así actúan las personas que se aferran a una tradición religiosa, pero que no tienen el Espíritu de Cristo. No tienen principios, no tienen ética, no tienen moral. Por eso sobornaron a unos para que mintieran descaradamente en contra de Esteban, para aparentar que estaban preocupados por el nombre de Dios. Necesitamos tener mucho cuidado con los que viven más preocupados por la iglesia que por su relación personal con Dios. En la mayoría de los casos, esas preocupaciones altruistas, generosas, bondadosas, esconden una motivación egoísta. Juan Bautista se convierte en un gran ejemplo, un ejemplo permanente, porque él supo discernir cuando sus discípulos, él estaba encarcelado en la cárcel de Maqueronte, no tenía señal de salida. Y sus discípulos lo visitaban y llegaron los discípulos y se acercaron para decirle: Señor, Jesús está bautizando más discípulos. Cuando en realidad Jesús no bautizaba a los creyentes. ¿Ya? O sea que la preocupación de los discípulos de Juan era que estaban mostrando un celo por su maestro, porque esa era la posición que ellos habían adquirido. Aparentemente, entre comillas, estaban preocupados por la causa de Juan, cuando en realidad estaban defendiendo su propio grupo de seguidores. En el caso de los discípulos de Juan, había cierto grado de preocupación porque su líder estaba preso y su causa podía terminar ahí. En el caso de la sinagoga o la iglesia de los libertos, la cosa era diferente. Ellos abiertamente habían rechazado la doctrina de Cristo, habían rechazado las manifestaciones del Espíritu en la vida de Esteban y estaban dispuestos a quebrantar cualquier principio o ley con tal de salirse con la suya. Ahí tenían a Esteban, un hombre lleno de fe y del poder del Espíritu, y lo consideraban una amenaza para ellos. Por eso echaron mano del soborno para que hombres perversos, malignos, crueles,
calumniaran a Esteban a fin de conseguir sus propios planes o sus propios fines. Los hombres perversos están en todas partes y en cualquier momento pueden ser usados porque ellos viven del soborno, viven del cohecho, la coima y la injusticia. ¿Qué más nos muestra la palabra de Dios? Que siempre hay gente peleando, combatiendo, luchando por el poder. Siempre hay gente que no teme a Dios, ni confía en Él, no lo conocen. Por eso les gusta estar de adulones de los líderes. Y como les falta fe, les gustan que otros los cobijen y los protejan. La Escritura dice en el libro de Génesis que había un líder llamado Nimrod. Nimrod vivía en oposición de Dios, era contrario a Dios y logró que la gente le sirviera a cambio de su protección, que viene a ser como la guardia de seguridad de los líderes de Estado. ¿Qué hacen los líderes de Estado? Tienen edecanes que lo cuidan, ¿no es cierto? Pero además de los edecanes que tienen, porque esos son edecanes del Estado, el Estado les paga. A los otros también, pero no se llaman edecanes del Estado. Guardaespaldas se llaman. Tienen otros guardaespaldas. Así tienen los empresarios, así tienen los narcotraficantes. Y ellos, ¿qué les importa? Solamente están recibiendo un salario para proteger a alguien. Pero a la hora de la verdad, cuando a ellos les pasa algo, ¿quién los protege? Nadie. Porque son asalariados. Antes se decía, fulano anda con sus matones. ¿Por qué? Porque recibía un salario para protección de ese tipo de servicio. Y ese tipo de personas son ciegos que rinden servicio a sus patrones. Porque este tipo de relación se basa en el abuso y en la corrupción. Pero también existe el mismo tipo de personas en la iglesia. Gente que no entiende que la iglesia nació para servir y no para ser servido. Volvamos a Esteban. La predicación de Esteban no atacaba a nadie, sino que presentaba a Jesús, y siempre que eso suceda, los religiosos camuflados se van a levantar, porque con la enseñanza de la verdad, sus motivaciones, sus malas acciones disfrazadas de servicio van a ser descubiertas. Y cualquier movimiento del Espíritu que se levante se enfrentará a la frialdad religiosa y a las instituciones muertas y sin vida que hay por todas partes. Los movimientos, Dios los origina dentro de las instituciones, porque siempre hay gente que ama a Dios y ora. El proceso para un avivamiento siempre es doloroso para los verdaderos discípulos de Cristo, pero es algo que no se puede evitar, porque el movimiento y la pasión por Cristo trae vida al creyente, sacude la institución que está paralizada, despierta a los muertos, despierta a los que están ahí vegetando en la iglesia. Porque el poder de Dios vuelve a la predicación, y si uno le da el lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a tocar otras vidas. En cambio, la institución es dogmática, no acepta cuestionamiento, no se pregunta, no hay discusión. Por eso cuando Esteban hablaba lleno del poder del Espíritu, los libertos discutían llenos de rabia,
arrebatados por la violencia y una falsa pasión. Estas son las dos cosas que se verán. La gente se va a levantar cuando vos prediques la verdad. La gente te va a criticar. Pero cuando Dios comienza la reforma, en cualquier lugar, en cualquier persona, en cualquier iglesia, todos la verán. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres parte de una institución o eres parte de un movimiento? El movimiento siempre reforma, porque lo que Dios trata es de reformar la institución, no destruirla. Pero una institución siempre va a tratar de llevar al movimiento al lugar de muerte, donde vive y gobierna. Ser parte de un movimiento te refresca, te satisface plenamente. Porque el que lo mueve o el que lo motiva no es poder humano. No se trata de estrategias, no se trata de tácticas, no se trata de pensamientos de hombre, sino de la fuerza del Espíritu de Dios. Y lleva a la iglesia a un nuevo despertar que marque la diferencia. Ser parte de una institución significa poner todas tus energías idolatrando la estructura y convirtiéndote en la parte firme de un piso donde estás parado aunque estés muerto. Y esto sucede porque no todos los que son parte de una institución quieren formar parte de un movimiento. Siempre hay una marcada diferencia. Acá están los que quieren y acá están los que no quieren. Unos van a buscar la forma de expandir el evangelio, van a obligarse a salir, van a querer predicar, van a querer invitar a otros, van a querer hacer partícipe a sus amistades, a sus amigos, a sus colegas de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Otros van a buscar la forma de destruir el mensaje en la misma institución. Todo depende de nuestra elección. Vos eres el que decides. Si eres parte del movimiento, te vas a renovar. Te vas a llenar de la presencia del Espíritu. Porque el Espíritu es el que da vida. O te vas a llenar de celos y vas a impartir muerte. Y con esa actitud, lo único que harás será fortalecer a los otros, como sucedió en la sinagoga o iglesia de los libertos. Es tiempo de comenzar de nuevo. Es tiempo de estudiar la Biblia de nuevo. ¿Para qué? Para conocer al Cristo de la gloria. Aquel verbo que bajó del cielo hecho hombre. Aquel que murió en la cruz y Dios lo levantó de entre los muertos y ahora vive eternamente. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Lo único que te hará libre es la verdad. Entregale a Dios el control de tu vida para que experimentes la verdad de Cristo. A veces vas a tener que callar lo que vas a hacer. Dios te dice vas a hacer tal cosa y vas a tener que callártelo. Porque los celos de los religiosos te van a boicotear o te van a destruir antes de comenzar a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Quiero que sepas que vos has sido llamado por nombre, pero es para que te apasiones por Cristo, porque es la pasión por Él la que te va a poner en movimiento. Y si hay alguna cosa que pueda agregar, es que vos tienes la capacidad para cambiar cualquier circunstancia de tu vida
porque tu fe y tu determinación de ser un apasionado por Él te llevará a sobreponerte a todo. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.